Un saludo muy, pero muy rico, muy nutritivo también, y como si fuera poco, vegetariano también para todos los hermanos y hermanas de habla hispana. No importa el país donde te encuentres, no importa si es Papúa Nueva Guinea, si es Guinea Ecuatorial, que es el único país del África donde se habla español, no importa que estés en el continente americano, en Europa, en Asia o en Oceanía. El anhelo más grande que tenemos es que la palabra de Dios pueda destrozar ese corazón de piedra del cual habla el profeta Ezequiel y que el Espíritu Santo pueda colocar ese corazón de carne del cual se nos habla en el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hay mucho, pero mucho gozo en nuestros corazones, porque hoy podemos darle alas a la palabra de Dios. Para que se cumpla ese versículo que aparece en el Salmo 147, que dice que la palabra de Dios corre y lo hace velozmente. Oh, qué hermoso, qué precioso. Hoy tenemos para ustedes el tema número 406 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Hoy vamos a compartir con ustedes otro mensaje más de la palabra preciosísima de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ustedes desean comunicarse con este predicador callejero, porque eso es lo que soy, hace décadas, hace más de 3 décadas y media que soy predicador callejero, predicador ambulante. Si ustedes desean comunicarse con este atalaya del Señor, aquí está nuestro WhatsApp. En estos, en esto, en este número que aparece aquí, nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto vamos a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Nos sentimos felices porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Muy bien, antes de comenzar el tema, quiero aclararles algo. Resulta que a partir de ayer estamos haciendo planes con un amigo y hermano en la fe que tengo en Brasil. Él se llama Giancarlos y él es profesor de lenguaje de señas. Él traduce ahí en su país. Él le traduce a las autoridades de la municipalidad. Acá no, acá en mi país se le dice municipalidad. En el país de él se dice prefectura, que es lo mismo, ¿verdad? Y estamos haciendo planes para que él me pueda traducir a mí al lenguaje de los sordos, las prédicas. Entonces, él me dijo que las prédicas no tienen que ser más de 20 minutos. Tienen que ser entre 15 y 20 minutos las prédicas para ellos. Entonces, les aviso eso para que si ustedes encuentran en mi canal una prédica
que dura entre 15 y 20 minutos, ese no es para ustedes. Ese no es para todo el público en general. Ese es sola, única y exclusivamente para los que tienen ese problema de no poder escuchar. Entonces, estamos haciendo eso para poder llegar también con el mensaje a esas personas, teniendo en cuenta que ellas también necesitan conocer la palabra de Dios. Entonces, les hago esta aclaración para que si ustedes saben de alguna persona que es sorda, ustedes puedan enviarle esa prédica a esa persona. No es para que ustedes lo escuchen, porque los temas que yo predico duran 1 hora. Eso es aparte. Pero si ustedes conocen de alguna persona que sea sorda, ustedes pueden enviarle ese material a esa persona. Perfecto. Entonces, ahora sí. Sí, estamos listos para comenzar la programación de esta ocasión. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajo, porque acá tenemos el título del tema que hoy vamos a desarrollar y vamos a defenderlo con uñas y dientes. Acá, cada pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Porque esa es la única forma legal y legítima de predicar la palabra de nuestro Dios. Aquí no estamos para contar historias ni anécdotas de ninguna clase. Aquí estamos para hacer brillar un así dice Jehová. Alabado sea el preciosísimo y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cómo se titula este tema? Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ahí es. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces, este es el tema que es parte de la serie de 10 temas enteros que tengo sobre la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, lo que yo quiero que ustedes subrayen a muerte es esta palabra que está acá y esta palabrita que está acá. O sea, este y este tiene muchísimo peso, muchísimo peso. O sea, estas 3 palabras, a propósito, las puse en rojo, que sea llamativa, porque estas 3 palabras tienen pesan más que 188 elefantes juntos. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la riqueza de tema que hoy vamos a saborear espiritualmente hablando. Muy bien, vamos entonces a ver vamos a mirar nuestro texto clave. Nuestro texto clave se encuentra en Mateo 25, 8 y 9. Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 8 y 9. Mateo capítulo 25, versículo 8 y 9 dice así. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mucho ojo con ese detalle, nuestras lámparas se apagan. Mucho ojo porque ahí vamos a encontrarnos con un elemento tremendo. Y ahora viene el versículo 9 que va a ser la columna vertebral, va a ser el pivot, como decimos nosotros los basquetbolistas, de este tema. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oh, mis amados, qué impresionante lo que tenemos. Esto es tremendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta conexión que aparece acá. Ustedes ven acá que que es nuestro pasaje de cabecera, tiene una conexión con Proverbios 13:9. Entonces, si hay una conexión ahí, tenemos que buscar ese pasaje. Vamos a buscar ese pasaje porque es bastante interesante y calza a la perfección con lo que dice el versículo 8, con lo que dice el versículo 8 de Mateo 25. Proverbios 13:9. Proverbios 13:9, noten lo que dice. La luz de los justos se alegrará. Alabado sea el nombre del Señor. Esa primera partecita es sabrosa. Esa primera partecita del versículo 9 es sabrosísimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las 5 vírgenes prudentes o sabias. Pero lo que viene ahora a continuación, la segunda parte del versículo 9, tiene mucho que ver con las 5 vírgenes insensatas. Noten lo que dice ahora la última parte del versículo 9. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Oh, Samuel, qué tremendo. Quiero decir que acá, el rey Salomón, porque es Salomón el que escribe, Salomón está haciendo una proyección profética. Proverbios 13:9 es profético. Proverbios 13:9 tiene proyección profética. ¡Qué impresionante! Y a propósito pusimos acá la palabra impíos y cuando el rey dice la lámpara de los impíos se apagará, es lógico que se está refiriendo a este grupo de 5 vírgenes insensatas. ¡Qué tremendo! Pero no se olviden que Proverbios 13:9 tiene proyección profética. Mucho ojo con eso. Ahora, espiritualmente hablando, ¿en qué condiciones tuvieron estas vírgenes cuando pidieron aceite? Y cuando dice estas vírgenes, es lógico que se refiere a las vírgenes insensatas. Noten la respuesta a esta pregunta, la encontramos en A fin de conocerle, página 221. Qué tremendo, hermanos, lo que vamos a ver a continuación.
Noten lo que dice. ¿En qué condición espiritual, Esa es la pregunta. La pregunta que nos hicimos es, ¿en qué condición espiritual se encontraban estas 5 vírgenes insensatas cuando le hicieron el pedido a las vírgenes prudentes? ¿En qué condición se encontraban? A fin de conocerle, página 221 nos da la respuesta. Dice, en medio de sus tinieblas pidieron aceite. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿En medio de qué? En medio de sus tinieblas. Qué impresionante ese detalle, mis amados. Quiere decir entonces que en medio de las tinieblas en la cual se encontraban, pidieron aceite. Qué impresionante ese detalle. Ahora, ¿qué versículo de la Biblia nos lleva esta declaración que acabamos de ver? Vamos a buscar Salmo 82, 5. Salmo 82, versículo 5. Noten lo que dice. Salmo 82, 5. Tremendo pasaje. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Ah, ¿Qué quiere decir entonces cuando la señora fue y dice, en medio de sus tinieblas pidieron aceite? ¿Qué significa eso? Eso significa, según el versículo que acabamos de leer, que ellos no entendían lo que estaban pidiendo. Hicieron un pedido, pero ellos no entendían, no comprendían por qué. Porque el cerebro de esas 5 vírgenes prudentes estaba totalmente entenebrecido, totalmente entenebrecida con el error, la mentira, el engaño y clase de conceptos errados. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. Entonces, vamos a poner acá la palabra no entienden. No entienden, así de sencillo. O sea que pidieron algo, en este caso aceite, pero ni ellas no sabían qué era lo que estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque estaban hundidas en las tinieblas. Qué impresionante. Ahora, otro pasaje que también calza perfectamente con esto es Proverbios capítulo 4, versículo 19. Noten lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 19. Es casi lo mismo de lo que decía el versículo anterior, pero noten qué tremendo este pasaje. Versículo 19 de Proverbios 4. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Oh, qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Y otro pasaje es Isaías 5:20. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno.
O sea, estaban con la mente totalmente confundida o entenebrecida. Y por último, tenemos Isaías 29. Isaías 29, versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 15 dice así. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Qué tremendo, hermano. Este es otro pasaje. Todos estos versículos calzan a la perfección con la pregunta que estamos respondiendo en esta ocasión. Ahora, ¿qué significado tiene el versículo 9? O sea, ¿qué es lo que significa ir más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas? ¿Qué es lo que significa eso? Acá viene. A fin de conocerle, página 221 dice así. Es imposible, subrayen ese detalle, es imposible que un cristiano imparta carácter a otra alma. Oh, amado, acá está la respuesta. Noten, es completamente imposible que un cristiano imparta carácter a otro individuo. El carácter no se puede transferir. Pero, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que esto lo que significa es que yo no le puedo regalar, yo no le puedo conceder a otra persona el carácter que yo mismo, por la gracia de Cristo, pude desarrollar. Eso es lo que significa. O sea, dicho de otra forma, esta es lo que le dijeron las vírgenes prudentes a las insensatas, lo que significa que la salvación es individual. La salvación es personal. Yo no le puedo salvar al otro, ni el otro me puede salvar a mí. Eso es lo que significa ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Y al final de este tema vamos a ver este detalle que está acá. ¿Quiénes son los que venden? Pero este es el final. Entonces, el versículo que calza ahora con lo que acabamos de leer es Ezequiel. Vamos a buscar. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Aquí vamos a encontrar el resumen y al mismo tiempo la explicación de lo que significa ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Noten la ricura y la belleza de bellezas y la hermosura de hermosura que tenemos en el versículo 20 de Ezequiel 14. Si estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mucho ojo con esa palabra solamente, porque esa palabra solamente es el equivalente de esto. Esa palabra solamente indica que la salvación es personal. La salvación no se puede
no se puede, no se puede transferir a otra persona. Cada persona tiene que trabajar por su propia salvación, porque cuando decimos carácter o salvación es prácticamente lo mismo, porque lo único que se va a llevar al cielo es un carácter semejante al de Cristo. Ahora, otro detalle interesantísimo es el siguiente. ¿A qué grado de personas representan estas vírgenes insensatas que pidieron perdón? ¿A qué grupo de personas representan estas vírgenes insensatas que pidieron aceite en el versículo 8 y 9? Noten lo que dice, a fin de conocerle, 3:6-3. Dice así. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. O sea, ellos pidieron, pero no hubo caso de que consigan. Noten lo que dice. Esto, ojo con el detalle que viene ahora. Esto es un símbolo de los que se han separado. Y ahora viene un detalle clave, desarrollando un carácter para la crisis. Ah, quiere decir entonces que ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas equivale a desarrollo. Desarrollo de qué? Del carácter. Ahí es. Desarrollar un carácter parecido al de Cristo. Entonces, aquí está. Desarrollo del carácter. Palabrita es clave. Esto lo tenemos que subrayar y subrayar a muerte porque es demasiado grave. Y noten cómo sigue diciendo y cómo termina la declaración. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran, denme su carácter o me perderé. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Se dan cuenta, hermano? Denme su carácter o me pierdo para siempre. Oh, mis amados, necesitamos con urgencia hacer esto. Necesitamos desarrollar un carácter como el de Cristo. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese carácter? ¿Qué versículo de la palabra de Dios podemos usar para responder esta pregunta? Noten, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Aquí está el cómo. Aquí está el cómo podemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Noten lo que dice segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oh, mis amados, en otras palabras, dicho de otra forma, lo que el versículo 18 está diciendo es que sin contemplación
no hay transformación. Mucho ojo con eso, hermano. Sin contemplación, acá podríamos poner la palabra contemplar. Contemplar. Qué importantísimo este detalle. O sea, sin contemplación, si no contemplamos la vida de Jesús, si no contemplamos lo que fue realmente la vida del Maestro, jamás va a haber eso. O sea que esto depende de él. Si no hay contemplación, no hay metamorfosis. No puede haber metamorfosis, o sea, transformación, si no hay contemplación. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se describe las consecuencias que acarrea a estas vírgenes que sus lámparas se le apaguen? Job 21, Job capítulo 21. Vamos a buscar ese pasaje. Job capítulo 21, versículo 17. Job capítulo 21, Job capítulo 21, versículo 17. Dice así. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Y noten ahora lo que viene, hermanos. Tenebroso es lo que viene, pero es real. Y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. ¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que este versículo de 21:17 se va a cumplir en este grupo que aparece acá de Proverbios 13:9. En ese grupo se va a cumplir. Ahora, ¿qué características negativas encontramos en estas vírgenes necias que pidieron aceite? Testimonio para los ministros, página 85, tiene la respuesta. Dice, cuando la enfermedad y la muerte visiten a aquellos que han vivido tan solo para agradarse a sí mismos, ojo con eso, mucho ojo con eso, ¿qué dice? Agradarse, agradarse, ¿a qué? Agradarse a sí mismos. Acá está. Agradarse a sí mismo es la característica terrorífica. Agradarse a sí mismo. Estos descubrirán que han provisto aceite en las vasijas de sus lámparas y están totalmente ineptos para cerrar la historia de su vida. Y noten ahora lo tenebroso que es cómo termina la declaración. Esto ha ocurrido y continuará ocurriendo. Impresionante, hermano. Noten lo que dice. ¿Qué, qué más impresionante tenemos acá? Esto ha ocurrido, nos manda al pasado y continuará ocurriendo, nos manda al futuro. Quiere decir entonces que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola que constantemente se está cumpliendo. ¡Qué impresionante! Ahora, ¿qué versículo nos lleva esta declaración
que acabamos de leer. Vean conmigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 3. Noten, hermano, este pasaje es bastante interesante. Romanos capítulo 15, versículo 3. Noten, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué dice? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Noten, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y aquí, acá está la pesadilla de las vírgenes insensatas. Acá está la pesadilla. Agradarse a sí mismos. O sea, le dieron el gusto a ese maldito yo. Quisieron hacer cosas que eran de su agrado en lugar de salir a predicar casa por casa, en lugar de subirse con un megáfono a los buses y darle a la trompeta el sonido certero. Oh, qué impresionante es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué profeta del Antiguo Testamento arroja luz sobre estos versículos? Y cuando digo estos versículos me refiero a estos dos que fueron nuestro texto de cabecera. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Vamos a buscar. Ezequiel, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Noten lo que dice. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Ah, no, ya había anotado. Esto ya habíamos leído en la pregunta número 2 que hicimos. Vamos directamente a la cita. Conflicto de los siglos. El tiempo de angustia, cual nunca fue, se iniciará pronto y dará entonces, y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. ¿Qué dice la sierva del Señor? Que el tiempo de angustia está pronto. Pero el problema no es que esté pronto. El problema es que nosotros no estamos preparados para enfrentarlo y que muchos no pueden lograr. Y ahora viene otro bombazo debido a su indolencia. Qué impresionante, hermano. Este es otro detalle. Noten, indolencia. Qué impresionante, hermano. Aquí nos encontramos con otra tragedia de las 5 vírgenes prudentes. ¿Qué es indolencia? Indolencia es pereza. Indolencia es una pereza y una indiferencia espectacular. Eso es indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La destinación más fecunda. Escuchen bien, hermano, lo que viene ahora.
La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Impresionante, hermanos. Esto es una declaración que a cualquiera nos puede dejar completamente asombrados. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Y adivinen ahora qué versículo la señora Joy va a citar. Ezequiel 14:20. Pues ya leímos. Noten, si estuvieran en medio de ellos, Noé, ni el hijo, ellos solitos se van a salvar. ¡Qué impresionante, hermano! Esto realmente es tremendo. Ahora, ¿qué relación hay entre el grupo de Ezequiel 33-31 y las vírgenes necias? Qué impresionante lo que viene a continuación. Vamos a buscar Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Mucho ojo con lo que dice. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 dice así, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirá tu palabra, y no les pondrán por obra. Antes bien, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¡Qué tremendo este versículo, mis amados! Ahora, surge la pregunta, ¿por qué este pasaje tiene mucha relación con la tragedia que tienen las 5 vírgenes insensatas? ¿Por qué? Vamos a ver. La respuesta la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338, y dice así: esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Cuando dice esta, ¿a qué grupo, de qué está hablando? Cuando dice esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad, se está refiriendo a las personas, al grupo de personas que aparecen en el versículo 31 que acabamos de leer. Ezequiel 33-31 de ese grupo está hablando. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, tratan de que otros suplan su necesidad. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Noten, cuando se despiertan alarmados de su letargo, tratan de que otros, ¿qué significa ese otros? Ese otros es lo mismo que esto. Y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. O sea, esa expresión tratan de que otros suplan su necesidad. Lo que está queriendo decir ahí es que ellos van a pedirle que les transfieran su carácter. Y eso es imposible.
Esto es completamente imposible porque el carácter no se puede transferir. Es completamente imposible. Pero, ahora bien, noten el bombazo que viene a continuación. Pero en las cosas espirituales, noten, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Por eso, justamente por ese motivo, es que las prudentes dijeron ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas, porque nosotros no le podemos transferir el carácter que hemos desarrollado. No se puede, porque la salvación es personal. La salvación no es grupal. No nos salvamos en grupo. La salvación es individual. Eso lo tenemos que subrayar y subrayar a muerte porque es una verdad gigante. Ningún hombre puede creer por otro. Ahí está. Noten, ningún hombre puede creer por otro. O sea, yo te puedo ayudar en tu crecimiento espiritual. Yo te puedo bendecir con técnicas, con métodos para que tú estudies la palabra de Dios y puedo ser como una especie de bastón espiritual para ti. Pero yo no puedo darte lo que me costó años, lo que me costó mucho, pero mucho esfuerzo y sacrificio. Eso no se puede dar. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Ahí está. Noten, nadie puede impartir a otros el carácter que es el fruto del Espíritu. ¡Oh, amado, qué hermosura! Es lo que tenemos acá. Entonces, aquí está clarito, hermano. No se puede transferir de una persona a otra el carácter o el fruto. ¿Por qué? Porque ir más bien a los que venden y comprar para ustedes. Ustedes compren para vosotras mismas. Ahora, ¿qué relación tiene Segunda de Corintios 5:10 con este tema? Vamos a buscar ese pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Un preciosísimo pasaje. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, noten ese detalle tenemos que subrayar. Ahí dice, para que cada uno, esa expresión cada uno es lo mismo que decir la salvación es persona, es lo mismo. Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, lo que dice Maranata, página 258, lo siguiente. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlo.
Ahí vamos a parar un poquito. ¿Qué dice? Acá dice que una guerra terrible le espera a aquellos que tienen ganas de fumar, pero como ya están bautizados, saben que no pueden fumar, ¿eh? Saben perfectamente. Empeñada lucha le espera a aquellos que tienen ganas de fornicar o de adulterar, pero como ya están bautizados, saben que eso no pueden hacer. ¿Eh? Acá, eso es lo que dice. ¿Eh? Para subyugar, porque subyugar equivale a dominar. Subyugar o dominar es lo mismo. Las malas inclinaciones que tratan de dominarlas. Note, La, la obra de preparación es individual. Ahí está. Subrayen ese detalle. No somos salvados en grupos. Y ahora viene otro envaso. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de otros. Sí, si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, eso es lo que dice segunda de Corintios 5:10, todas las naciones, todas las personas tienen que ser juzgadas. Sin embargo, escuchen bien lo que viene ahora porque es tremendo. Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Si bien es cierto, todo el planeta, todas las naciones, todos tienen que ser juzgados, pero eso no significa que no se va a tratar el caso de cada uno en forma individual, incluso como si fuera que esa es la única persona que vive en este planeta. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Es realmente tremendo. Ahora, ¿por qué hay mucha sabiduría en las palabras de las vírgenes prudentes al final del versículo 9? O sea, para vosotras mismas, esto que está en rojo, noten lo que dice la declaración inspirada. A fin de conocerle, página 348. Otra declaración espectacular. Dice, las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las necias. Qué impresionante, hermano. ¿Sabes lo que me pasó a mí en una ocasión? Cuando yo leí esta parábola por primera vez, pero no lo había estudiado, no lo había profundizado, ¿saben lo que a mí me vino a la mente? Cuando yo leí por primera vez, pero le estoy diciendo hace más de 35 años atrás, cuando yo leí por primera vez esa parábola, yo dije acá en mi cabeza, qué egoísta que fueron las vírgenes prudentes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué conclusiones tan ridículas uno llega? Porque uno lee así en forma superficial, pero como yo nunca profundicé, entonces
y llegué a una conclusión completamente errada y hasta absurda. Claro, después con el tiempo entendí que no era así, pero noten lo que dice. El carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse. Debe adquirirse. Oh, mis amados, qué espectáculo es lo que tenemos acá. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, vamos a recalcar este punto. Esta palabrita venden, y más bien a los que venden. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que venden? ¿Quién o quién es el que vende? Noten, la respuesta la encontramos en Juan 20. Vamos a buscar. Juan 20, versículo 22. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 22. Noten lo que dice. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, está hablando de Cristo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ah, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá le tenemos al vendedor. Acá le tenemos al que vende el aceite. El vendedor es Cristo. Noten, dice que sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Ah, de paso, entre corchetes o entre paréntesis. Hay algunos borrachos adventistas del séptimo día, pero borrachos que están diciendo que Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Este versículo dice lo contrario, porque si Cristo y el Espíritu Santo es el mismo, ¿cómo puede ser que acá hay dos cosas? Está el que sopla, y el que sopla es Cristo, ¿verdad? El que sopla es Cristo, el que le da el Espíritu Santo es Cristo. No es que el Espíritu Santo se dio a ellos, no, Cristo fue el que sopló. Ah, pero eso entre paréntesis, entre nosotros nomás. Ahora, hijo e hija de Dios, página 296, va a agrandar un poco este versículo que acabamos de leer. Dice, un padre terrenal no le puede dar a su hijo un carácter santificado. Noten, noten qué dice. ¿Un padre qué? Un padre terrenal, una madre terrenal, no le puede dar a su hijo un carácter que, un carácter santificado. O sea, si una adventista del séptimo día fiel se embaraza, el hijo no va a heredar la santificación de la madre. El hijo nace como cualquier otro pecador. El hijo no puede nacer con la herencia espiritual que la madre ya tiene. Ahora, ¿qué versículo nos lleva a eso? Vamos a buscar. Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20.
Mucho ojo con este pasaje. El alma que pecare, esa morirá. Y ahora bien, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Ahí está. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, en otras palabras, no puede el Padre heredar o llevar el pecado del Hijo, ni viceversa. Ahora, sigue la cita. Noten, no puede transferirle su propio carácter. Solo Dios puede transmitirlo. Ahí está, clarito, clarito, mis amados, más claro imposible. Y ahora viene, Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahora, hermano, muchísimo ojo con el detalle que viene a continuación porque tiene un peso tremendo. Cristo les impartió su propio carácter. Ah, ¿qué dice? Cristo les impartió su propio carácter. Quiere decir entonces que ir más bien a los que venden equivale a ir a Cristo. Y Cristo va a soplar sobre mí y me va a dar el Espíritu Santo. Y si yo recibo eso, el Espíritu Santo me va a ayudar a desarrollar, acá está la palabrita clave, a desarrollar el carácter que necesitamos para poder ser salvos. ¡Qué hermosura, hermanos! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Noten, la cita dice que cuando Cristo sopló, lo que le estaba dando era su carácter. O sea, darle el Espíritu Santo o darle su carácter era lo mismo. Ahora, noten lo que dice. Acá está. Juan capítulo 17. Y con este versículo podemos ir finalizando. Juan 17, versículo 19, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con todo lo que dijimos. Y también con el último versículo que ya leímos de Juan 20. Noten lo que dice. Jesús está hablando acá en el versículo 19 y dice, y por ellos, ¿quiénes son ellos? Sus discípulos. Noten, ¿qué es lo que él hacía? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oh, mis amados, qué hermosura, qué hermosura es lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que no puede haber santificación, no puede haber esto, desarrollo del carácter en la mentira o en el error. Porque el versículo dice que es
en la verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan importante que le enseñemos claramente las cosas a la gente y nunca le tengamos que encubrir nada, ni tapar, ni tratar de tapar el sol con un dedo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no puede haber salvación si no se les enseña que la santificación es en la verdad. Y si yo predico mentiras, le estoy engañando a la gente. Y de esa manera es imposible que ellos desarrollen un carácter para el cielo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Fue un gozo enorme compartir este manjar espiritual con todos ustedes. No se olviden de compartir estos temas, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Nunca. Eso les aseguro y les pongo la firma. Ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, si este tema es de bendición para tu vida, esparce. Trata de esparcirlo y diseminarlo por todas partes para beneficio espiritual de otras personas. Te repito, si deseas comunicarte con este mensajero de la verdad presente, aquí está nuestro número de WhatsApp. Con un simple mensaje lo puedes hacer y cuando podamos responderte, lo vamos a hacer con todo el cariño que Cristo pone en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa cuando analicemos otro pedazo profético de la excelente y maravillosa parábola de las 10 vírgenes. Que Dios te bendiga hoy y siempre.